Y ahora con ustedes, sus conductoras, Julie García y Pau Chunowitz. Bienvenidos a Vive Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio, aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la increíble ciudad de Miami. Y bueno, pues si quieren vernos ahora mismo, pueden entrar a www.exito107.com. Y gracias, muchísimas gracias por permitirnos acompañarlos desde las 11 de la mañana hasta las 12:30. Y por favor, sigan nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, también nos pueden ver en YouTube, también tenemos nuestro podcast Vive Miami Radio. Nos dará muchísimo gusto que nos escuchen, que nos den un like y que por favor nos comenten. Para nosotros es muy, muy importante. ¿Sabías que el motivo para tener una dependencia al alcoholismo, drogadicción, el juego o incluso redes sociales comienzan desde tus emociones? La soledad, la ansiedad, la depresión y el estrés son fuertes motivadores. Evita que un hijo, familiar, amigo o tú mismo crucen la línea de adicción. En Emotions Life Center pueden ayudarte a sanar asesorándote al momento y con precios muy accesibles. Sus tratamientos son eficaces y son virtuales, con un 96% de éxito. Comunícate a www.emotionslifecenter.com o info@emotionslifecenter.com. Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Bueno, para toda la gente que cree que ya está empezando lo está rebasando algo, ¿no? En sus emociones, Emotion Flight Center, que es un centro virtual, ellos están ubicados en México, te pueden dar muchas asesorías acerca de este tipo de adicciones. Acuérdense que las adicciones vienen por las emociones. Y si tú no estás bien en tus emociones, puedes caer en cualquier adicción. Por ejemplo, el cigarro, entre muchos, alcohol, drogas, shopping, bueno, cantidad de adicción, el juego, ¿no? O sea, es impresionante y la verdad es que todo eso son pequeñas carencias de emociones o emociones alteradas que si tú no estás consciente de eso, entonces te pueden rebasar y puedes caer en unas adicciones tremendas donde muchas veces puedes pasar muy malos momentos. Y bueno, pues consulten Emotions Life Center y les hacen un diagnóstico con muy buenos precios. De hecho, digan que hablan de Vive Miami Radio para que les hagan este descuento. Y hablando de esto, hablando de las experiencias buenas y malas, quiero presentarles de una vez a nuestro invitado de hoy. Él es Ramiro Serna, psicólogo, además de manejar psicología junguiana, gestalt, hipnoterapia, sexología y fenomenología existencial, entre otros. Se destaca como terapeuta transpersonal, maestro de constelaciones familiares y sistemáticas, conferencista, hipnoterapeuta, tallerista y profesor de educación superior. En los últimos años, con su pareja, la también psicóloga Reyan dos Santos, realizan retiros y workshops en diferentes lugares del mundo. Ramiro lleva 22 años en constelaciones familiares. ¡Bienvenido, Ramiro! Gracias, Julie, gracias y un saludo muy cordial para ti y todos los oyentes. Y me encanta porque de verdad les digo algo, este es un programa muy deseado para mí porque de verdad, o sea, lo que vamos a hablar ahorita es impresionante y a ustedes les va a impresionar muchísimo también. Y bueno, pues vamos a hablar con la primera pregunta. ¿Puedes comenzar hablándonos de lo que es una constelación familiar para empezar? Perfecto. Bueno. Me gusta incluso hablar un poco de lo que no es una constelación familiar, porque mucha gente cree que es una sesión de espiritismo, que es algo que tiene que ver más con exoterismo, con X, y no, el exoterismo es algo que viene de afuera. Y cuando hacemos referencia a lo que son las constelaciones familiares y sistémicas, las podemos reconocer como una herramienta terapéutica, incluso como una terapia breve, de un profundo impacto a nivel del inconsciente personal y colectivo. Por consecuencia, entonces no es solo un efecto hacia ti, sino también a todo tu sistema familiar y yo diría a la humanidad como tal. Porque cada vez que un ser humano crece, evoluciona, trasciende, despierta, sana, pues es la humanidad misma la que está efectivamente creciendo, sanando, trascendiendo y evolucionando. Entonces es un proceso que muchas veces fue peyorativizado, se miró de mala manera.
Incluso al mismo Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, le costó trabajo. A él incluso una vez le hicieron una pregunta porque él estaba debatiéndose con respecto a lo que él estaba haciendo. Y como él había sido sacerdote, teólogo, lo criticaban mucho. Y entonces alguien le hizo una muy sabia pregunta. Le dijo, ¿para usted qué es más importante, las ideologías o el ser humano? Él lo reflexionó un buen tiempo y dijo, no, definitivamente primero que todo el ser humano. Entonces es una terapia de crecimiento personal, de evolución de conciencia, de despertar de conciencia, que busca, más que culpables, busca soluciones. Bert Hellinger le quiso poner el nombre de constelaciones familiares y eso también muchas personas lo han interpretado mal porque piensan que tiene que ver con astrología y no necesariamente. Solo que él, cuando estuvo en África, como teólogo, iba como a catequizar allí a los Zulú, se dio cuenta que él no iba a enseñarles nada, sino a aprender mucho de ellos. Y se dio cuenta que ellos eran personas supremamente saludables, tanto en la parte física como emocional. Empezó a investigar por qué ellos tenían ese equilibrio. Y se dio cuenta que ellos, primero que todo, respetaban mucho la jerarquía. La palabra jerarquía, por etimología, quiere decir un orden divino. Entonces él quiso hacer una analogía. Así como en el universo, cada planeta, cada satélite natural, cada estrella ocupa un lugar específico y la ciencia, la física ha demostrado que si nosotros moviéramos el 5% la órbita de la Luna o algo, habría un caos universal. De igual manera, nosotros hemos de ocupar un lugar específico en nuestros sistemas familiares, sociales, globales, en fin, y que si no ocupamos el lugar que nos corresponde, entonces hay un desorden, hay un desbalance, hay un desequilibrio que obviamente va a tener consecuencias muy fuertes para nosotros, tanto físicas como emocionales. Entonces, hay más o menos lo que podría uno decir de lo que es la constelación familiar. Hay un asunto muy particular con las constelaciones. Yo puedo dar una conferencia de 3-4 horas, de hecho la he hecho con fundamentación, digámoslo así, filosófica, científica, de lo que son las constelaciones. Y al cabo de las 4 horas la gente no entiende un carajo. Pero cuando viven la experiencia, ahí sí, entienden menos de lo que habían entendido. Porque esto no es para entenderlo, sino para comprenderlo desde el alma, desde el cuerpo. Ay, me encanta. ¿En qué año? ¿Cómo se llama la persona que lo creó? Bert Hellinger. Bert Hellinger. En los años 70, más o menos. Él estaba ya trabajando con constelaciones familiares, 80s. De hecho, yo tuve la oportunidad de recibir mi primera formación con una discípula de Bert Hellinger, era la maestra Judith Duque. Ella había recibido algunas clases directamente y ahora también con un instituto brasilero, el Instituto Inmensa Vida, que este instituto fue el primero que llevó a Bert Hellinger a Brasil. Entonces nosotros, mi esposa y yo, hacemos parte de estos procesos de formación. Y con personas que todos fueron formados directamente con Bert Hellinger y con los discípulos de Bert Hellinger. Entonces, en ese sentido, pues su legado ha sido muy, muy hermoso y de un impacto muy fuerte para cada uno de nosotros. De hecho, una de las cosas que se hace con la formación es que primero, antes de llenarte de teoría, antes de llenarte de libros, es trabajar con el estudiante. Te revuelcan completamente la vida. Ay, sí. Y bueno, para quien vio la serie Mi Otro Yo, me estabas comentando que muchos te han dicho que es su historia, ¿es cierto? Y bueno, ¿qué tan apegada está esta serie con la realidad? Definitivamente mucho. Y voy a explicar por qué. Primero la anécdota, ¿no? Porque hay un asunto muy particular con esta serie que salió hace 2 años, es una serie turca. Ahí no hablan específicamente de que se hace referencia a las constelaciones familiares, pero obviamente toda la serie está basada en constelaciones familiares. Después de que salió esa serie, que es turca, que salió hace 2 años, yo he recibido cientos de mensajes de personas que me dicen: Ramiro, usted inspiró esa serie. Ramiro, ese actor se parece a usted. No es ni siquiera que yo me parezca a él, sino que él se parece a mí, debe ser porque yo soy más viejito. Entonces, por eso es que, bien, plantean eso. Pero hay un asunto que, claro, obviamente, dentro de lo que es toda la intención comercial de una serie de esas, hacen una manipulación, yo diría que hasta saludable, con efectos de sonido, de imágenes, porque te llevan, por ejemplo, te muestran imágenes de situaciones que vivieron los ancestros de quienes están ahí, en la protagonistas de la serie. Entonces me parece que hacen un muy buen manejo de las imágenes, pero obviamente que también dan una muy buena fundamentación científica. De hecho, ahí anuncian un libro, Este dolor no es mío,
ese libro, a mi esposa y a mí, junto con otro libro de Franz Rupertz, que se llama Amor, Deseo y Trauma, estos 2 libros nos sirvieron a mi amada Reyán y yo para, en un congreso de sexología, hacer una ponencia, y no solamente ponencia, sino que hicimos taller sobre los traumas sexuales heredados. Entonces, este libro te da fundamentación teórica, científica, con experimentos que se han realizado, que dan cuenta de la profundidad, de la coherencia que tiene los procesos de las constelaciones familiares. ¿Cuál es la fundamentación? La física cuántica, la filosofía existencialista, el método de investigación, la fenomenología. O sea, mucha gente cree que las constelaciones son charlatanería, que no tienen una fundamentación profunda, y de hecho nosotros tenemos tengo el privilegio de algo que se presentó en la formación. Cuando yo estaba estudiando hace 22 años, había un profesor que era bastante renuente, apático, detractor contundente. Y él, pero muy profesional, muy científico, él se metió a investigar para poder mostrar todas las evidencias de la incoherencia de las constelaciones, y ahora ya es un constelador, porque se dio cuenta precisamente de que realmente hay una coherencia, hay una profundidad muy significativa y unos resultados contundentes. La ciencia tiene un método de estudio y tiene un objeto de estudio, ¿sí? Y dentro de ese objeto de estudio y ese método de estudio se buscan, digámoslo así, controlar ciertas variables para poder que los resultados tengan una pretensión de validez. Y efectivamente, entonces también se está haciendo investigación con las constelaciones, y aunque parece un fenómeno muy extraño, porque es muy extraño todo lo que se vive en una sesión de constelaciones, realmente también hay toda una coherencia científica, también desde la sabiduría ancestral, que tiene ese respaldo. Entonces es bien importante tener eso en cuenta y ser muy claros con eso. Totalmente, porque muchas veces decimos, bueno, es que es mágico. O sea, bueno, ¿a qué te refieres? Que es más mágico, ¿no? O sea, y esta parte de la espiritualidad, la ciencia y todo esto está conjuntado y tiene una explicación, como tú dices, me encanta. Sí, de hecho incluso recuerdo un paciente mío, porque también como psicólogo, como sexólogo, un abogado muy escéptico, muy renuente, y yo le invité a que asistieran a las constelaciones familiares y me dijo, Ramiro, perdóname la expresión porque así lo dijo él, yo que oiría esas mierdas y yo no creo en eso. Yo le dije, bueno, lo bonito de las constelaciones es que no es un asunto de fe. Así usted crea o no crea, funcionan. Y la fundamentación científica, por ejemplo, tiene que ver con la física cuántica. Y él me dice, Ramiro, es que yo no creo en la física cuántica. Le dije, yo no. Vení, yo te hago una pregunta, ¿tenés un celular? Y efectivamente me mostró un celular de alta gama. Yo le dije, ¿cómo se explica que yo desde mi celular te pueda enviar a ti una foto o un video? Usted estando en un estadio con 50,000 personas, no hay un cable que una mi celular con tu celular, y solamente a ti y no a los 50,000 te llega esa foto y ese video. Asimismo, nosotros transmitimos información. O sea, la física cuántica no es una invención humana, sino que es un descubrimiento humano. Se descubrió que de por sí ya habían elementos de comunicación más allá de lo verbal, que tienen que ver con el elemento energético, y se habla precisamente de los campos morfogenéticos y del experimento del mono número 100, por ejemplo, que es muy famoso y que nos sirve a nosotros como sustento. En una isla por los lados de Australia le enseñan a 100 monos a lavar las batatas dulces antes de comérselas, y cuando el mono número 100 aprende a lavar la batata a 3,000 kilómetros de distancia, en una isla totalmente distinta, que no había ningún tipo de comunicación, los monos de esa isla empiezan a lavar las batatas tal cual como lo estaban lavando los de acá, sin nadie que les estuviera enseñando allá. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo estamos comunicando? Entonces ahí es lo que Ken Wilber, en su investigación en los campos del espectro de la conciencia, habla de lo que es la noosfera, la esfera del conocimiento, y toda esa información está ahí, y nosotros podemos acceder a ella. Hay un psiquiatra que escribió un libro muy hermoso, se llama El cuerpo lleva la cuenta, porque toda la información de todo lo que a ti te pasó, y no solamente lo que te pasó a ti, sino lo que pasó con tus ancestros, está ¿dónde? Acentuado en tu cuerpo. En este libro de Este dolor no es mío, hablan de un experimento que a mí me impacta mucho. Tomaron 50 ratas de laboratorio, hembras y machos, las meten en una jaula metálica y cada indeterminado tiempo, varias veces al día, sueltan aroma a flor del cerezo y después una descarga eléctrica.
Las pobres raticas no tenían ni para dónde correr ni con quién luchar. Y entonces, por 3 meses, las traumatizan, porque la descarga eléctrica era no para matarlas, pero sí para traumatizarlas. Por 3 meses las traumatizan, aroma flor del cerezo, descarga eléctrica, aroma flor del cerezo a diferentes horas. Después de los 3 meses las sacan, nunca más las vuelven a traumatizar, nunca más les vuelven a soltar aroma flor del cerezo, las ponen a que se reproduzcan, a que tengan hijos, los hijos tengan hijos, los hijos tengan hijos, y a la quinta, sexta generación, que nunca más les habían puesto a ninguna, ni a las originales ni a las otras, les habían soltado ni la aroma flor del cerezo, ni las descargas eléctricas, toman a la quinta, sexta generación, las llevan a unas jaulas de madera aparte, sueltan aroma a flor del cerezo y se estresaban tanto como sus tatarabuelas. ¿De dónde salió esa información? La epigenética lo explica. Luego las meten a jaulas metálicas, no les ponen descarga eléctrica y ya se estresaban tanto como sus tatarabuelos. ¿De dónde viene esa información? Entonces, hoy en día se está haciendo investigación con los descendientes de los judíos que estuvieron en los campos de concentración, información subliminal, y empiezan a soltar adrenalina, cortisol. ¿Y de dónde viene eso? Toda esa información está registrada en tu cuerpo. Y date cuenta que para que tú estés aquí, tuvieron que existir millones de personas. Y lo más particular es que, por ejemplo, yo hago unas meditaciones cuando vamos a hacer constelaciones, y esas meditaciones ya de por sí son terapéuticas para las personas. Y en esa meditación los llevo a que imaginen que ahí está tu padre y tu madre, y detrás de ellos tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y así miles y miles de personas que tuvieron que vivir antes que tú para que tú estés hoy aquí. Con uno solo de ellos, que no hubiera podido crecer hasta una edad en la que pudiera transmitir vida. Con uno solo de ellos que no hubiera podido desarrollarse y generar vida, tú no estarías acá. Porque no serías tú. Porque es una combinación impresionante de factores genéticos para que tú seas tú único e irrepetible. Entonces, en ese orden de ideas, toda esa información está registrada en tu cuerpo. Todo eso que vivieron ellos, tú la cargas. No la tienes racionalmente consciente, pero ya hay formas de acceder, y las constelaciones son una de ellas para rastrear. Entonces, por ejemplo, en la ponencia que hicimos mi amada Reyán y yo, hablábamos de los traumas sexuales heredados. ¿Cuántas de nuestras bisabuelas, tatarabuelas fueron abusadas sexualmente? Llegaba el marido borracho, no esperaba que estuvieran listas, que hubieran excitado, que hubieran lubricado, y venga para acá y sistemáticamente. ¿Y qué le transmiten ellas a sus hijas, a sus hijos? ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros cargamos 3 tipos de traumas. Hay traumas transgeneracionales. Hay traumas que vienen desde el vientre materno y la infancia, y hay traumas que adquirimos también en la adultez. Y todos ellos se pueden trabajar en constelaciones. Emergen todo ese tipo de información. Se activa esa memoria que está instaurada en lo más profundo de todas y cada una de tus células. Entonces, eso se puede trabajar. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble! Y bueno, pues nos vamos con música ahorita. La siguiente pregunta va a ser, ¿todos debemos hacernos una constelación? Me la vas a contestar después de esta canción. Vámonos con música y regresamos aquí en Vive Miami Radio. ¿Quieres tener un médico de confianza? El Dr. Carlos Vaca, médico internista y especialista en cuidados intensivos, con una gran trayectoria, ofrece servicios como telemedicina, farmacia con entrega a domicilio, telemonitoreo para checar constantemente a pacientes delicados que estén en casa. También tiene servicios como exámenes migratorios y check-ups, entre otros, con citas el mismo día. Y ahora ofrece Venus Legacy, el tratamiento reductivo no invasivo, solo recomendado por los mejores. Sus pacientes son lo más importante para el Dr. Carlos Vaca. Marque ahora al 305-229-0551. 305-229-0551. Ya estamos de regreso aquí en Vive Miami con un programazo. Y bueno, nada más quiero comentarles que el doctor Carlos Vaca es un médico internista. ¿Por qué es importante tener un médico internista en Estados Unidos? Bueno, y en todas partes del mundo. Porque ese
médico te va a referir con algún especialista de acuerdo a lo que tú tienes. Él te detecta, no sé, el mal que tienes, te dirige con un especialista y después él te empieza a dar seguimiento. Es importante porque aquí en Estados Unidos, si tú tienes algo, no sé, si tienes algún accidente o te quieres operar de algo, siempre tiene que estar ahí tu médico de cabecera. Si no está tu médico de cabecera, muchas veces ni siquiera te atienden. Entonces, yo les recomiendo que tengan ahí un médico de cabecera, un médico internista que te esté checando tu historial médico, y es increíble, además de que obviamente es un excelente médico y bueno, él es de Nicaragua y ¿saben cómo te trata? Como si fuera tu médico de tu país, o sea, como familiar de casa, te tratan muy bien y bueno, yo les recomiendo al doctor Carlos Baca. Y bueno, pues regresando aquí a nuestro programa súper interesante, que yo estoy de verdad impactada de todo lo que he escuchado y espero que ustedes también lo estén. Estábamos hablando de las constelaciones familiares y ahorita mi pregunta fue, ¿tenemos todos que hacernos una constelación? ¿Tú recomiendas que todos nos hagamos una constelación familiar alguna vez en nuestra vida? Yo pienso, yo soy muy cuidadoso con dos términos, el tenemos y el debemos, porque en la psicología, la Gestalt, que fue de donde se nutrió Bert Hellinger, somos muy cuidadosos con ese debemos porque suena como una obligación, o el tenemos peor aún. Yo sí recomiendo que una persona que se esté autoconociendo, que quiera explorar, digámoslo así, dimensiones, o sea, formas de ser de pronto no muy reconocidas en él, es recomendable que se haga una constelación. Yo incluso le digo a las personas, vaya por curiosidad, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta que se pueden despertar muchas cosas en ti. Eso sí, no sea también una persona que no se da la oportunidad de estudiar y profundizar en lo que es la fundamentación de las constelaciones, para que realmente asistas a una persona donde una persona que realmente tenga una formación apropiada. Había un profesor, el mismo que fue profesor mío de la universidad, valga la redundancia, y que ahora es formado con nosotros en las constelaciones familiares, y él nos decía algo, es que es bueno tener la mente abierta, pero no a tal punto de que se nos caiga el cerebro. Correcto, porque hay que estar también atentos en el sentido de que es un proceso profundo, es un proceso que puede mover muchas cosas. Yo sí soy un convencido de que a nadie le llega nada para lo cual no esté preparado. Sí, siempre lo que vivimos es porque lo necesitamos vivir. Y entonces, en ese orden de ideas, por eso yo diría que no hay contraindicaciones. Por ejemplo, a mis dos hijas, que hoy en día tienen 35 y 34 años, yo desde que tenían 9 años, yo las llevaba a las constelaciones. Yo iba con ellas a las constelaciones. Muy pequeñas ellas, pero ellas sabían que yo estaba moviéndome en esto, que yo soy un investigador, que soy una persona que me gusta profundizar, documentarme, encontrarle incluso de pronto los puntos débiles a cualquier tipo de procedimiento. Y, les fui haciendo, y ellas hoy en día lo agradecen porque se dan cuenta que a mí personalmente las constelaciones me cambiaron la vida. Me cambiaron mucho la vida porque me llevaron a trascender prejuicios culturales, prejuicios familiares incluso, donde realmente nos decían qué no debemos hacer o qué sí debemos hacer, pero no nos daban una argumentación el por qué sí o el por qué no. Y cuando ya uno se vuelve crítico, no un criticón, sino un crítico con argumentos, evaluando los pormenores y las implicaciones de cada cosa, entonces yo creo que justifica. Y ahí quiero hacer una precisión, por ejemplo, algo que cargamos culturalmente, nosotros los hispanos, y es cómo le rendimos culto a la desgracia, cómo le rendimos culto a la tragedia. De hecho, una vez un amigo me decía, Ramiro, valió la pena conocerte. Y yo le dije, no seas desgraciado, decir que valió la dicha. ¿Cómo así que valió la pena? ¿Por qué tenemos que decir que valió la pena? ¿Vale la pena ir, por ejemplo, al crucero, yo no sé qué, vale la pena? No, vale la dicha. Que valga la dicha, porque es para aprender a celebrar esta vida, para podernos divertir consciente, responsablemente, ¿sí? Y asumir una mirada
que sea reflexiva, una mirada que nos dé la oportunidad de decir, esto tiene coherencia, esto que me enseñaron tiene coherencia, esto que viví yo desde la infancia, lo que algunas veces en sexología llamamos la educastración. Como muchas veces fuimos educastrados. Y por etimología la palabra educación viene del griego educare, que quiere decir sacar de adentro. Es sacar de adentro. Entonces, en virtud de eso, cuando nosotros verdaderamente estamos sacando de adentro lo que necesitamos sacar para ponerlo sobre la mesa, para mirarlo, para decir, bueno, esto cómo me afectó, cómo me sigue afectando y cómo puedo dejar para que no me siga afectando más. Entonces hago los cambios radicales. Y por eso, cuando uno habla de cambios radicales, como lo muestran en la serie Mi Otra Yo, hablar de radical habla de raíces, de la raíz. Y entonces, en ese orden de ideas, hago los cambios pertinentes, incluso, como tú lo decías ahora, aparentemente milagrosos. Pero realmente podremos decir, sí, en un sentido teológico, espiritual, trascendente, es un milagro, pero de igual manera también tiene toda una coherencia sistémica para que se esté presentando ese cambio en mí, casos, por ejemplo, de enfermedades que desaparecen. Stephen Locke, creo que es el nombre del autor, escribió un libro muy lindo que se llama Despertando el Médico Interior. Y él dice una cosa: no existen enfermedades incurables, existen personas incurables. Ahí, por ejemplo, con muy buena argumentación científica, dan cuenta de un caso. En psicología, los psiquiatras, los psicólogos sabemos lo que son las personas que tienen múltiples personalidades, ¿sí? Y el caso de una persona que tiene múltiples personalidades, en su concepción más profunda de la patología, es que, por ejemplo, yo en una personalidad puedo ser abogado y en la otra soy un zapatero, y cuando estoy de zapatero no me acuerdo que existe en mí el abogado, y cuando estoy el abogado no recuerdo que existe en mí el zapatero. Y hay casos de personas que han tenido hasta 5 personalidades. Pero lo curioso del caso es que hubo una investigación con una persona que tenía múltiples personalidades y en una de ellas tenía una diabetes incurable y en la otra no tenían rastros de la diabetes. Decían, ¿cómo es el mismo cuerpo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo conversaba con un gran maestro mío, Alberto Restrepo, filósofo, teólogo, sacerdote. Cuando yo le dije, Alberto, me leí esto y me impactó. Y él me dijo, lo que pasa es que la ciencia no ha abordado algo que sí ha abordado la teología, y por eso hoy en día la confluencia de los saberes y la ciencia es muy importante. Se habla de la transformación, nosotros hablamos, hay que transformar el ser, pero hay algo que va más allá de la transformación y se llama la transustanciación, cambiar la esencia, la sustancia, ¿sí? Lo que es la persona. Entonces se hacen esos cambios estructurales en la persona y puede tener ese tipo de modificación, y por eso ver un caso como el de Joe Dispenza, que la gente decía, bueno, la ciencia decía, no hay nada que hacer con él, hay que dejarlo en una silla de ruedas o alguna cosa, pero realmente nosotros podemos cambiar esa realidad. Obviamente, no vengo a decir que eso es fácil, que lo hace Pepito Jiménez en la esquina y ya listo, no. Hay que hacer un trabajo muy profundo, hay que ver y también que la persona esté, digámoslo así, en cierto sentido, preparada para ese cambio. Es decir, hay gente que dice, es que no todo el mundo está preparado. Yo pienso que todo el mundo está preparado para escuchar, para entender, y hay unos que los procesos se dan más rápidos, en otros un poco más despacios. Y bueno, a ver, ahorita que estás hablando de esta posición bueno, me hablaste de un caso, ¿no? De que ponían 8 parejas ancestrales, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos, todo esto puede sanar nuestras vidas y las vidas de nuestros ancestros. Sí, entendiendo, y es muy importante ser minucioso en ese aspecto. Cuando hacemos referencia a la vida de los ancestros, entonces es entender, primero que todo, que ¿dónde están esos ancestros? Están dentro de mí, porque ellos siguen vibrando energéticamente en mí. Había una cosa que a mí me sorprendía mucho de niño, que yo veía una manguera, aquí así, donde salía, por la cual uno podía sacar agua. Aquí había un muro y la manguera, la llave está cerrada, pero cuando abría la llave, el agua salía de la manguera, pegaba el agua contra la pared y la manguera se movía. Y yo decía, ¿y por qué si el agua ya salió de la manguera, por qué mueve la manguera? Porque hay una resonancia.
porque sigue dándose el movimiento. Entonces, pero es que ya los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos ya murieron. Bueno, ahí tenemos que entrar en otro tema y nos podemos ir con Eckhart Tolle cuando dice que el opuesto de la muerte no es la vida. Él dice que el opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida, por esencia, no tiene opuesto. Desde el colegio nos enseñaron, eres energía, eres materia. La materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces, la muerte no existe desde ese punto de vista, y en virtud de eso podríamos decir, y ya esto sí podrían decir, lo abordan mejor los espiritistas, tal vez yo no soy espiritista, las constelaciones no son espiritismo, porque trabajan es con la memoria afectiva, ¿sí? Esos que murieron, entre comillas, están en otra dimensión, ¿sí? Es otra forma de ser. Nosotros no accedemos, es una constelación donde me digan que van a sacar la tabla Ouija, yo salgo corriendo de ahí, porque yo en esos terrenos no me meto. Me meto en el terreno científico, me meto en la espiritualidad, que no es lo mismo que espiritismo. Ay, ¿sí? Eso no, sí. Es bien importante reconocer filosóficamente, antropológicamente, psicológicamente, que es la espiritualidad. Así como la puntualidad es el ejercicio de ser puntual. Así como la responsabilidad es el ejercicio de ser responsable. La espiritualidad es el ejercicio de ser un ser espiritual. Entonces yo me conecto con esa espiritualidad. Y esa espiritualidad puede dar muestra de situaciones que desde la razón es muy difícil de explicar. Yo le digo a una persona cuando me dice, explícame exactamente qué son las constelaciones para yo entender. Y mire, yo le digo, yo nunca he tomado Coca-Cola. ¿Usted me puede explicar a qué sabe la Coca-Cola? ¿Y será que cuando esa persona me explica a qué sabe la Coca-Cola, yo voy a saber a qué sabe la Coca-Cola porque el otro me explique? Me dirá, es como con un gasecito. Yo he tomado sparkling water y tiene... No, pero tiene dulce. Yo he tomado otras cosas y es dulce. No. Hay cosas que hay que vivirlas. Y ahí es donde cuando me haces la pregunta si es recomendable, yo le digo a las personas con prudencia, acérquese a todo lo que sientas que te puede nutrir. Puedes aprender. Evalúa cuáles son los riesgos que voy a vivir esto. A la gente le tiene mucho miedo a lo desconocido, pero nosotros hemos vivido saltando de mundos a mundos desconocidos. Cuando estamos en el vientre materno, eso es lo que conocemos, pero ¿y qué hay allá afuera? Es un mundo desconocido para el feto que está allí. Y, pues no me puedo quedar ahí 90 años. No, son 9 meses máximo y tengo que ir hacia lo desconocido. ¿Qué habrá allá? Y entonces, cuando somos conscientes y consecuentes con el hecho de que siempre hay también un ser creador. Y esto puede ser otro debate para los ateos y me gusta debatir y conversar, profundizar amorosamente sobre... Siempre hay unas fuerzas superiores que nos están acompañando. Llámelo Dios, llámelo inteligencia de base, llámelo Brahma, llámelo como lo quieras llamar. Y eso no es una metáfora, es una realidad que podemos filosofar sobre ella y descubrirla y sentir que podemos abrirnos a aumentar nuestra confianza, andar con fe. Pero vuelvo y reitero, las constelaciones no son un asunto de fe. Así usted crea o no crea en ellas, existe. Y muchas cosas así son en la vida, que no son cuestión de fe. Que así tú creas o no creas, son reales. Qué barbaridad, qué increíble y qué rápido se pasó el tiempo. O sea, ya vamos a terminar. Nada más dime por favor rapidísimo, ¿dónde podemos? Va a haber unas constelaciones que ya me imagino que ya se ha cerrado hoy y mañana y también hace retiros. Sí. ¿Dónde te podemos seguir para ver todo esto? Lo más común, mis redes sociales, Ramiro Serna 0219. Ese es mi Instagram, allí me pueden seguir, ahí estoy publicando regularmente cada vez que hacemos constelaciones. Nosotros vivimos aquí en Miami, pero también viajamos mucho y hacemos retiros todos donde integramos lo que son las constelaciones familiares
mi amada Reyán, ella es maestra de biodanza, entonces hacemos una articulación con ese trabajo espectacular que ella hace porque involucra mucho el cuerpo, que es donde está toda la información, entonces es algo maravilloso. Entonces nosotros hacemos retiros, por ejemplo, a Machu Picchu, ahora en septiembre vamos para Machu Picchu, luego vamos para Vietnam y Camboya a principios del año entrante, vamos a Colombia, hacemos muchos retiros en muchos lugares, pero lo más fácil es en las redes sociales, Ramiro Serna 0219, ahí me van a encontrar, o mi número de WhatsApp, que yo personalmente lo contesto, más 401-359-0049, repito, más 1-401-359-0049. Ahí está, y fácil, me comunican y yo siempre soy el que respondo directamente. Ramiro, muchísimas gracias, te agradezco de todo corazón que hayas venido a sacar todas nuestras dudas, o sea, de verdad, acerca de lo maravilloso que es las constelaciones. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Con el mayor de los gustos, y aquí estamos siempre dispuestos para que en cualquier momento me dejo invitar nuevamente. Perfecto.